Muy bien, vamos a continuar con más y contactarnos nuevamente con Edwin Herrera. La bienvenida, como siempre, a nuestro analista para hablar de estos temas tan importantes que atañen al país. Edwin, muy buenas noches, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Cintia, muchas gracias por la invitación. Les decía que en solo una semana, entre el viernes 13 de marzo y el viernes 20 de marzo, el país recibió un doble impacto en este tema de la lucha hemisférica contra las drogas. El viernes 13 de marzo, como todos sabemos ya, Sebastián Marcet es capturado y expulsado rápidamente a Estados Unidos. Y 7 días después, Maximiliano Dávila, el último jefe antidrogas de Evo Morales, fue sentenciado a 25 años de prisión. ¿Qué es lo que coincide? ¿Qué es el elemento que coincide en ambos hechos vinculados con la lucha contra el narcotráfico? Es un elemento muy simple que se llama delación, delatar, contar las cosas ante la justicia de Estados Unidos. Ustedes se acuerdan, Maximiliano Dávila, cuando estuvo preso acá en Bolivia, dijo: no me van a doblegar, no voy a incriminar a nadie, menos al expresidente Evo Morales. Parece que cambió de opinión estando allá en una prisión en Nueva York, y finalmente, según una de sus abogadas acá en Bolivia, la doctora Paola Barriga, sí contribuyó, sí colaboró con información valiosa allá en Estados Unidos, y eso le mereció una pena de 25 años de prisión, que además, me explicaba Paola Barriga, es una pena que la va a cumplir 20 años encerrado en una cárcel federal allá en Estados Unidos, y 5 años va a tener libertad condicional, o sea que va a poder salir. Maximiliano Dávila tiene en este momento 62 años, o sea que va a salir de la cárcel a los 82 años, pero no va a terminar sus días en prisión. Eso es lo que me imagino calcula su defensa legal. Y en el caso de Marcet, lo propio, sus abogados defensores, 3 de ellos que conocen al dedillo el sistema judicial estadounidense, sobre todo uno que incluso fue fiscal de Estado, han planteado una estrategia jurídica de negociación. De hecho, han logrado que la audiencia que tenía que realizarse hoy en Virginia se postergue hasta el 1 de abril, precisamente para tener un lapso para negociar la entrega de información valiosa, clasificada, que diga con quiénes se relacionaba para el tráfico de drogas desde Bolivia hacia el mundo y quiénes lo protegían. Entonces, me imagino que mucha gente en este momento está preocupada, ex autoridades de gobierno, fiscales, jueces, policías, que estuvieran vinculados con Sebastián Marcet. El elemento entonces que coincide entre Maximiliano Dávila, que ya cantó, y Sebastián Marcet, que está por hacerlo, es la delación, que es un mecanismo muy utilizado en la justicia estadounidense, que baja las penas para los encausados a cambio de que puedan dar nombres y circunstancias, sobre todo incriminar a otros miembros de estas redes delincuenciales. Querido Cacho, qué lindo tenerlo a alguien de la casa realmente. Una consulta, entonces estamos viendo patrones claros de cómo ahora se están resolviendo los casos. En cuestión de 2, 3 semanas tenemos resultados claros, antes no lo teníamos. Eso sí, es una muy buen apunte, Cintia, porque la justicia en Estados Unidos se ha vuelto bastante ágil. Antes la debilidad era que se demoraba mucho en este tipo de negociación, de búsqueda, digamos, de que se pueda recibir información rápida que incrimine a más gente. Yo les voy a contar esto con un ejemplo. El último hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, que lo conocemos como el Ratón, también fue extraditado a Estados Unidos. Y él entregó información valiosísima que, por ejemplo, dio con la captura del Mayo Zambada, del socio de su padre. ¿Qué consiguió Ovidio Guzmán? Que se le aminore la pena, que toda su familia sea trasladada a Estados Unidos, que parte de su fortuna la pueda de alguna manera utilizar, porque se convirtió en un testigo protegido de Estados Unidos. Les cambian la identidad, los llevan a un lugar remoto donde
no se lo conozca, incluso a su familia les cambian la identidad, pero también les ponen serios condicionamientos. Y uno de esos condicionamientos es que cuando se abra una causa contra una de las personas que hubiese incriminado, tiene la obligación de declarar judicialmente contra esa persona. Entonces no puede decir, me olvidé, me confundí, no era, estaba exasperado y por eso mencioné ese nombre. No, él tiene la obligación de acusar prácticamente con su testimonio a la persona que se captura a partir de la información que le estuviese proveyendo. Es algo que puede suceder con Marcet, ¿no? Entonces, convertirse en una especie hasta de testigo protegido, hacer que su familia eventualmente pueda irse a Estados Unidos, pueda conservar parte de su fortuna y entonces, de alguna manera, colaborar eficientemente con la justicia estadounidense para delatar a quienes conformaron su organización delictiva por un lado, pero también a quienes lo protegieron desde el Estado boliviano. En ese sentido, Edwin, sabemos que este es un operativo que lidera la DEA, que trabaja de esta manera para poder tener información precisa y desarticular esta red de narcotráfico. En ese sentido, ¿qué papel juega el ex mayor de la policía boliviana? Hablamos de Omar Rojas Echeverría. Él también es una de las piezas claves para tratar de ver cómo se armaba este rompecabezas y sería interesante saber qué dijo Maximiliano Dávila, a quienes va a implicar entre ex policías y ex autoridades que de alguna manera permitían que Marcet opere en el país. ¿Se sabe algo al respecto? Bueno, de Omar Rojas Echeverría, un ex mayor de la policía que era parte de la organización de Maximiliano Dávila, él fue extraditado a Estados Unidos hace un par de años, el 2022, y seguramente se ha cotejado toda la información que proveyó Maximiliano Dávila con la que también habría proveído Omar Rojas Echeverría. Entonces, cruzada esa información, yo me imagino que en este momento, o en estas semanas, o en estos meses, la DEA ya está investigando a estas personas que han sido mencionadas por estos dos ex jefes de la policía. Así que pronto, me imagino, vamos a tener novedades sobre operativos o capturas o solicitudes de la justicia estadounidense a través del Departamento de Justicia hacia el gobierno boliviano. Lo propio sucederá con Sebastián Marcet. Es una especie de cadena de delaciones que se hacen para capturar a la mayor cantidad de gente posible con un objetivo, es desarticular, acabar con la organización criminal. A veces lo logran, Ernesto, y a veces no. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa, después de la caída del Chapo Guzmán, de los hijos menores del Chapo, del Mayo Zambada, de uno de los hijos del Mayo Zambada, todavía sigue viva. Es una organización que no ha muerto, no ha sido disuelta, no ha sido desarticulada. Entonces, ¿qué hace la justicia estadounidense? Opera otras capturas hasta tratar de aniquilarla. ¿Lo conseguirá? No se sabe, y entonces eso también tiene que ocurrir en Bolivia con esta información valiosa que estuviesen proveyendo Maximiliano Dávila, Omar Rojas Echeverría, Sebastián Marcet y todos los que queden involucrados en estos juicios penales que uno ya ha terminado y otro está por abrirse en Virginia. Estimado Cacho, entonces estamos hablando en ese sentido que estamos ante una cacería estructurada, por ahí, así decirlo. Van a salir, hay nombres importantes que quizás no han salido todavía a la luz. ¿Saldrán, no saldrán? Sí. Mira, Cintia, cómo es el síntoma, cómo los políticos perciben esto. El viernes de la semana pasada, después de visitar al expresidente Luis Arce Catacora, su abogado, el señor Rivadeneira, dijo a los medios de comunicación que el expresidente Luis Arce Catacora, detenido en San Pedro, está pidiendo que también se involucre al expresidente Evo Morales en la protección a Marcet. Dijo: yo no voy a ser el único que cargue con esta culpa. Evo Morales le proveyó también identidades falsas
cédulas de identidad que no le correspondían a Marcet antes del 2020, antes de que Luis Arce Catacora asuma como presidente del país. Entonces, claro, la manera de salvarse, Cintia, es incriminar al otro, pero no solamente es decir, hay que, me imagino, dar pruebas, dar circunstancias, dar nombres, dar incluso montos de dinero que se hubiesen recibido. Es pues toda una cadena de declaraciones incriminatorias que ya han comenzado. Ya Arce dijo, yo no quiero llevarme solito la culpa, y entonces ya puso la mancha sobre Evo Morales. En ese sentido, Edwin, yo rescato, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que dijo que se han secuestrado celulares que pertenecían a Marcet y que ya está en poder de la justicia. En ese sentido, ¿se llegará a encontrar algo? ¿Se llegará a conocer alguna información? ¿O va a pasar como en el caso de la Caja Fuerte, que de pronto un operativo que levanta muchas dudas en ese sentido, lo abren de una manera muy fácil y encuentran nada, tornillos? Qué interesante es la consulta que haces, Ernesto, porque antes los narcotraficantes tenían sus libretas o tenían sus cuadernos, ¿no? Pablo Escobar, por ejemplo, tenía una pequeña libreta donde se anotaba a quién le debía dinero, a quién había que asesinar, a quién había que mandar a un sicario, y era así porque ese era el tiempo. Ahora han cambiado las cosas y también los narcotraficantes utilizan los dispositivos celulares para muchas cosas, para intercambiar información, para chantajear, para presionar, para mandar, por supuesto, a eliminar a uno u otro contrincante, para recibir algún tipo de alertas. ¿Te acuerdas que él mismo dijo que un director antidrogas le llamó y le dijo, te estamos por capturar, tienes que escaparte? Eso ocurrió el 29 de julio de 2023. Bueno, entonces todo eso está en los dispositivos celulares de Sebastián Marcet, o algunos de ellos ya están en manos de Estados Unidos, de la justicia estadounidense, y todo está en la nube. Ernesto, todo está en la nube, así que también debe estar investigando eso la DEA, además por unas declaraciones muy sugerentes de autoridades bolivianas, que dijo, se está declarando, está diciendo las cosas, y no necesariamente por una actuación judicial, o sea, vale decir una declaración informativa, sino puede ser que estén revisando sus dispositivos celulares y que nada raro que ya hayan escuchado conversaciones, ya hayan revisado chats, cruces de información, y eso también ahora, en el tiempo en el que vivimos, es un indicio probatorio de una actuación delincuencial criminal. Cacho, entonces estamos hablando que quizás estamos ante una red de narcotráfico mucho más profunda en Bolivia y en la región, porque se está descubriendo algo que quizás no se descubría durante muchos años en el país. Sí, Cintia, sí. Y tiene que ver esto con las redes de protección, ¿no? Se tiene que saber quiénes en la policía, en la fiscalía, en los juzgados, en las esferas de poder, le otorgaron encubrimiento, protección, impunidad a Sebastián Marcet. Esa es la manera, de alguna manera, de limpiar las cosas, porque las organizaciones narco tienen siempre la capacidad de rehacerse. Si no se las elimina completamente, siempre hay la posibilidad de que alguien asuma el liderazgo, tome el control de la organización y siga el negocio, ¿no? Habrán visto ustedes que incluso hasta hay durísimas peleas a balazos, con atentados entre gente que quiere asumir el liderazgo. Estaba ocurriendo eso, por ejemplo, en México, tras el asesinato, la muerte de El Mencho, de Nemesio Oseguera. Entonces, hay siempre eso. Por tanto, acá en Bolivia es un poquito más reposado, no es tan violento, no es que se agarran a tiros en las calles, pero puede haber una pugna velada en este momento por quien quiera asumir el liderazgo que ha dejado Sebastián Marcet, porque el negocio continúa. No hace poco han secuestrado en Chile 68 toneladas de material de madera impregnada con cocaína y con ketamina. Eso quiere decir que sigue funcionando la organización. Entonces hay que descubrir quiénes son, si tienen nuevas protecciones, si tienen nuevos vínculos con otras organizaciones
como el PCC, el Comando Vermelo, algunos cárteles mexicanos o colombianos. Todo eso me imagino que en este momento está sujeto a investigación desde la DEA, que es digamos, la instancia que maneja todo este tipo de información y va proveyendo esa información a los países sudamericanos. Y la última para cerrar, cortito, Edwin, todo este operativo va coincidiendo con también algunos operativos fuera del país, la captura de Nicolás Maduro, la muerte del Mencho del cartel Jalisco Nueva Generación, estos operativos, la caída de Marcedo, obviamente, la creación de Ávila, ¿responden a la política del gobierno norteamericano a través del escudo de las Américas? ¿Es así o no va tan directamente relacionado? Tiene que ver, Ernesto. De hecho, mañana es la audiencia, la tercera audiencia, si no estoy equivocado, o la segunda, para Nicolás Maduro y Cilia Flores. Mañana hay que estar muy atentos a lo que ocurra en Nueva York, porque eventualmente se van a resolver ahí temas de algunas incidencias que hubiesen planteado la defensa de Maduro, ya para luego iniciar el juicio como tal. O sea que hay que estar muy atentos a lo que ocurra mañana. Y lo otro que preguntaste es que por supuesto que sí, el escudo de las Américas, que nació fruto de una cumbre en Miami, no solamente establece que se va a luchar contra el narcotráfico a partir de las policías especializadas, en nuestro caso a través de la FELCN, sino a través incluso de la conformación de grupos incluso militares que incursionen en otros países para terminar con lo que llama el presidente Donald Trump el narcoterrorismo. O sea que no solamente estamos expuestos a la actuación de policías, sino también incluso de grupos de élite, de militares que puedan incursionar en nuestros países, producto de este acuerdo, de este convenio que se suscribió en Miami. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, querido Edwin Cacho Herrera, por estar con nosotros en el programa Al Punto. Es un placer tener a alguien de la casa con este análisis exhaustivo para que toda la población lo sepa y lo entienda. Te agradezco mucho, Cintia, te mando un gran abrazo. Lo propio a ti, Ernesto. Felicidades, están haciendo un gran trabajo periodístico allá en Televisión Universitaria. Un gigantesco abrazo. Muchísimas gracias, Edwin, gracias por los conceptos.